van a estar. Bueno, vamos a empezar a grabar. Gracias por avisar. Entonces vamos con los microtúbulos. Ya habíamos dicho que son más gruesas, son varillas huecas. Fíjense aquí abajo cómo se va armando en forma de tirabuzón de 25 nanómetros de diámetro. Son dímeros de tubulina que gracias a la acción del ATP van a ir formando estas estructuras y pues van a ir agregándose constantemente más y más y más moléculas. El encargado de producir estas globulinas libres, obviamente sería nuestro retículo endoplasmático rugoso, el cual su producto lo vierte directamente al citoplasma. Su función principalmente es la de estructura, aunque también de movimiento. Tiene una capacidad de poder sujetar mucho más alta que los otros tubos, que los micro, por ejemplo, las otras estructuras. Y obviamente por lo general, están dominadas por estos centriolos, que son los que guían la dirección de dónde y hacia dónde tienen que ir. Hay una serie de proteínas, que son las proteínas motoras, que son las que van a llevar los organelos grandes, ¿no es cierto?, las vesículas citoplasmáticas a través de la célula. Y estos son los que utilizan principalmente los microtúbulos para poder transportar estas vesículas a su destino. Principalmente, el principal destino puede ser la membrana celular o también puede ser una lisosima que tiene que unirse a un fagosoma, por ejemplo. Las proteínas motoras son similares a las que se encuentran en nuestras células musculares, porque está compuesto por una miosina y una dieína, ¿no? La miosina, gracias al ATP, hace que suelte sus piecitos y los mueva hasta la siguiente etapa de la misma manera que lo hace con los músculos. También es importante para la formación y la motilidad de cilios y flagelos, ¿no? Por eso vamos a decir que el espermatozoide requiere también de mucha energía para poder realizar ese movimiento ondulante. Hay una serie de enfermedades genéticas que hacen que justamente este control sea defectuoso, generemos células con microtúbulos defectuosos y vamos a ver, creo que más adelante tenemos algunos ejemplos. Bueno, ¿quiénes dominan todo esto? El director de orquesta, ya lo hemos dicho, son los centriolos. Y estos centriolos sola y únicamente se van a encontrar en células eucariotas, no así en los procariotas. Ellos son los que van a dominar, vienen dos pares y se replican a sí mismos. En el momento en que van a hacer la replicación celular, también se replican los centriolos de tal manera de que cada célula posea nuevamente dos centriolos. Y estos, pues, como se puede observar ahí, son 9 varillas formadas por tripletes, ¿no? Eso ya lo han visto ustedes en histología. Tenemos también las formaciones extracelulares, que serían los famosos cilios y los flagelos. Los cilios son cortos, tienen casi forma de un cabellito. Aquí vemos un paramecio con sus múltiples cilios. Y los flagelos, que normalmente pueden existir en número de 1, 2. Por ejemplo, nuestra amada bacteria Helicobacter pylori tiene 3 flagelos, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de célula y el tipo de movimiento que va a tener. Es más largo, tiene esa forma de látigo, esa forma ondulante de látigo, y uno puede ver algunas mutaciones anómalas cuando observa los espermatozoides y ve espermatozoides con 2 flagelos, con flagelos muy largos, con flagelos muy cortos o con flagelos que no tienen este movimiento ondulante. Ocurre también eso. Están accionados estos flagelos y estos cilios, tienen un pequeño motor anclado en la membrana citoplasmática, que es el que va a guiar el movimiento,
Y este motorcito es como el motor de un barquito, ¿no es cierto? Esos barquitos que tienen un motor externo con tirabuzo, más o menos de esa manera funciona. Y obviamente también necesitan de energía como ATP. La fuerza y la dirección a la cual se van a dirigir está dominada por diferentes estímulos que tiene, ¿no? Los estímulos pueden ser en una sola dirección, es decir, pueden ir nadando como a forma de remos hacia una sola dirección. Esto normalmente ocurre cuando hay un estímulo, por ejemplo, quimiotáctico, cuando la célula reconoce en alguna parte de su superficie algún químico al cual se siente atraída, entonces va a hacer que todos los cilios vayan remando de forma coordinada hacia ese lugar. Lo mismo pasa cuando les había dicho que las células tienen una mancha ocular, ¿no es cierto? Muchas bacterias tienen una mancha ocular. Esa mancha ocular, cuando recibe el estímulo de la luz, hay algunas que son fotopositivas y otras que son fotonegativas. Las fotopositivas, cuando sienten el estímulo de la luz, se van hacia la luz. Y cuando sienten el estímulo, cuando son fotonegativas, se alejan de la luz, ¿no? Ejemplo de eso podríamos tener aquellas bacterias que se llaman nictimerantes, ¿no? Que cuando es de día suben, normalmente son casi algas, suben para recibir la luz del sol y todos los fototropismos positivos suben y se acercan hacia la luz y pues se van y se esconden cuando no hay luz. Y los negativos hacen todo lo contrario. Nosotros también tenemos algunas células que tienen esas características para dirigirse, porque imagínense si ustedes son una célula, ¿cómo saben si están parados, si están echados? Porque ¿qué órgano a ustedes les indica si están parados, echados, de costado, de cúbito lateral, supino prono? ¿Qué órgano de sus sentidos les da esa orientación? A ver, dígame. Vamos, chicos, mentes pensantes. ¿Qué órgano tiene el ser humano para saber si está parado, echado, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, en posición de Trendelenburg? Doctora, Sí. este, bueno, no sé si me estoy confundiendo, pero sí un órgano que es- nos ayuda en eso, ¿no? En nuestro equilibrio y todo, podría ser el cerebelo. El órgano del equilibrio está en nuestro oído, ¿no es cierto? Ustedes tienen el caracol del oído. Y en el caracol del Luego oído, La cóclea. claro, ahí tenemos un montón de células ciliadas, y estas células ciliadas, dependiendo si están a la derecha, a la izquierda, inclinadas o paraditas, nos da justamente esa información. Nos dice si estamos parados, echados, de costado, de cúbito lateral, izquierdo, derecho. Por eso un golpe fuerte a nivel del oído nos puede generar ese desequilibrio. Y aquellas personas que tienen alguna ruptura de cóclea, que tienen fractura de cóclea, realmente tienden a perder. Un ruido muy fuerte también afecta. Hay fármacos que alteran, que se concentran justamente ahí, son ototóxicos, y luego a los niñitos, a los recién nacidos, cuando se les administra estos fármacos que no están correctamente medidos para la talla y para el peso, pueden generar daños y el niñito luego no va a tener la capacidad de identificar si está arriba, abajo, izquierda, derecha. Es horrible, es horrible. La laberintitis también genera esa desubicación total, ¿no es cierto? Entonces, no pueden pararse, no pueden lograr realizar. Entonces, lo mismo pasa con nuestra célula. Fíjense, ella se orienta y sin tener una cóclea utiliza sus cilios para poder identificar en qué situación está, hacia dónde tiene que ir, dónde está su alimento, dónde está su posible, que se llama su posible agresor,
el sistema inmunológico, los famosos macrófagos, se mueven en todo el cuerpo justamente gracias a la formación de estos pseudópodos y reconocen químicamente a los agresores y los van persiguiendo a una velocidad que ustedes no se imaginan. Nosotros para construir una carretera, un caminito, tardamos con un tractor el más rápido, tardaremos un día, mediodía para abrir una senda, por ejemplo, ¿no? Pero ellos no pueden darse el lujo de tardar un día para construir la carretera. Imagínense a nivel tan minúsculo, para ellos recorrer 1 milímetro es un esfuerzo inmenso, es como para nosotros recorrer 10 kilómetros. Y sin embargo, esas carreteras que se construyen dentro lo hacen a un nivel impresionantemente rápido, ¿no? Ahí está el flagelo con su movimiento ondulatorio. Aquí tenemos un espermatozoide. Es importante de que se seleccione, que haya ese tipo de selección. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que las mutaciones hacen que los movimientos no sean los adecuados. Entonces, una forma de selección natural para que el mejor espermatozoide llegue a el óvulo es justamente el hacerle la vida imposible a este espermatozoide y que solo el ganador llegue a conquistar la corona, ¿no? Del óvulo. Entonces, ustedes siéntanse ganadores, porque de millones de posibilidades y cantidad de veces que pudo haber una concepción, ustedes fueron el ganador. No necesitan ninguna otra corona más en su vida, de sentirse ganadores por el solo hecho de haber nacido. Que toda esta maquinaria se ha puesto en acción, toda esta energía se ha gastado solo para que ustedes estuvieran acá. Y eso recuérdenlo también en el momento en que piensen en procrear, ¿no? Bueno, ahí está la estructura. Son nueve ¿qué se llama? Duplas de tubos que van a estar rodeadas al centro de un par central, ¿no? Eso forma la estructura de nuestros cilios y de nuestros flagelos. Impulsadas, su movimiento, ya les había dicho, está impulsadas por unos pequeños motorcitos que se anclan aquí en la membrana celular. Ahí también lo estamos viendo, su estructura, ¿no? Vamos con los microfilamentos para no alargarlos. Estos microfilamentos normalmente están compuestos, no normalmente, están compuestos por actina. Por lo tanto, solamente van a estar presentes en procariotas o en eucariotas. A ver, ¿quién ha estado escuchando la clase? Jocelyn, Yadi. ¿Estos microfilamentos van a estar en procariotas o en eucariotas? ¿Alguien aparte de ellas dos? En ambos, doctora. En ambos, dijo. No, las de actina solamente van a estar en eucariotas. ¿Ya? Entonces, esta estructura tiene fibras más delgadas. Por lo general, como ven acá, tenemos muy bien, Yari. Tenemos una formación más pequeña de 7 nanómetros de diámetro. Forman una red tridimensional dentro de la membrana celular y en las células musculares junto con la miosina generan la contracción muscular. Es un proceso dinámico en el cual va a generar, la principal actividad es generar el proceso de turgencia. ¿Qué quiere decir la turgencia? Dar una estructura de soporte. Esta vacuola puede tener una presión atmosférica diferente a la del citoplasma. No se va a vaciar gracias a que tenemos justamente estos microfilamentos rodeándolo para evitar que esta vacuola se disperse hacia un lado o hacia el otro. En las plantas, el peso de la vacuola hace que los microfilamentos tengan un sentido de orientación, es decir, el peso, por ejemplo, no solamente de las vacuolas, también el peso de los gránulos de almidón que se van a posar sobre la membrana celular, es el mecanismo de orientación de las plantas para saber hacia dónde tienen que crecer.
Entonces ellas saben que todo va a caer por la fuerza de gravedad hacia abajo. Entonces aquella parte de la membrana donde sienten mayor presión, ellos entienden que es hacia abajo. Por lo tanto, el que tiene menos presión es hacia arriba, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros hacemos los famosos pseudópodos. Fíjense cómo se ordenan, ¿no? Aquí están formando una estructura sosteniendo la presión externa que va a existir. Pero si yo quiero modificar y formar un pseudópodo y un movimiento ameboide, lo que voy a hacer es voy a liberar el lado con mayor o con menor presión, dependiendo hacia dónde me quiero mover yo, y voy a ir moviendo y arrastrando todo mi contenido hacia ese lugar. Entonces influye en el flujo citoplasmático, ¿no? Y tenemos aquí los filamentos intermedios, que son como un bordillo de proteínas. Fíjense cómo es como un hilo retorcido, ¿no es cierto?, de unidades de proteínas fibrilares, las cuales mantienen todas las cosas en su lugar, pero también generan una tensión. Esta tensión es importante porque cuando nosotros vemos procesos cancerígenos, las células se empiezan a dividir grandemente y ustedes lo van a ver en patología. Empieza a haber una presión sobre las células. Entonces la célula que se siente presionada, aplastada, va a empezar a mostrar lo que son los famosos marcadores tumorales. ¿Por qué? Porque como ya no hay espacio, yo me siento, es como si ustedes estuvieran en una discoteca, ¿no es cierto? Es la discoteca, el evento del siglo, y a la 1 de la mañana no entra un alfiler más. Y todos estamos así pegados unos con los otros y justamente empieza a generarse una molestia. Lo mismo pasa en la célula cancerígena. Me he reproducido tanto que llega un momento en que empiezo a sentir que me está presionando. Y si la presión es mucha, esa célula va a llegar a un proceso de apoptosis y va a soltar mediadores que nosotros podemos detectar mediante exámenes sanguíneos y conocer que está habiendo un proceso tumoral, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un resumen, ya hemos visto cómo el citoplasma está formado por actina, microtúbulos y pues estos están dominados principalmente por el centrosoma, que es el que va a dirigir sus funciones. Bueno, son las de movimiento, son las de sostén, ¿no?, que ya habíamos visto, y también la de estructura. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, vamos entonces con esta parte. Esta microfotografía es un ejemplo de un embrión, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé hacia qué lado va a ir formándose el tubo neuronal o todo lo demás, ¿no? Entonces, esta célula va a identificar un polo de acuerdo justamente a la presión que va a ejercerse sobre una parte de la membrana. Fíjense, como hay presión en esta parte de la membrana, por debajo de ella, esta señal de presión va a reclutar a un adaptador y a un constructor. Este constructor va a su vez, recopilar una gran cantidad de globulinas, de actinas en este caso, que se van a ir alineando en relación a este marcador de presión. También vamos a tener la capacidad de que estos constructores van a poder pegarse en diferentes lugares de esta fibra de actina para realizar lo que son las famosas ramificaciones, que las podemos ver acá, ¿no? A mayor presión, mayor cantidad de ramificaciones va a existir. Como un buen arquitecto sabe que tiene que poner más cerquita los cimientos porque el edificio es muy grande y muy pesado.
Pero también vamos a tener, para evitar de que se siga propagando indefinidamente este filamento, vamos a tener las famosas CAPS. Las CAPS no son más que proteínas que van a limitar el crecimiento y van a proteger para que este extremo no se desarme, porque cualquier extremo que quede libre, automáticamente va a empezar a despolimerizarse, y cuando se empieza a despolimerizar hay una serie de proteínas, que queda menos de un minuto, van a volver a entrar después, por favor. Ya, Emma, pero ya acepté a todos y ahorita ya se termina la reunión. Gracias. Si estos recicladores van a restituir este material y lo van a volver a llevar ahí donde sea necesario para volver a ensamblar. Aquí podemos ver justamente lo que les estaba yo diciendo. Si nosotros empezamos a ejercer presión sobre una célula, lo lógico sería que la célula se aplaste. Sin embargo, inmediatamente existe una presión en una velocidad impresionante, se empieza a generar una serie de microfilamentos. Fíjense cómo se ha deformado la célula. En vez de aplastarse como tal, ella lo que ha hecho es formarse como una columna, ¿no es cierto? Si nos acordamos de colegio, una columna dórica, y va generando estas microfibrillas, ¿no? Estas microfibrillas, fíjense, aquí está la célula tranquilita, de repente empieza a sufrir presión y cómo la presión está modificando la conformación de los microtúbulos dentro de esta célula. Justamente por este mecanismo es que les decía que las células tumorales van a saber también hacia qué dirección se van a dirigir, ¿no? Se van a replicar en una determinada dirección, y nuestras células embrionales también saben en qué dirección se van a replicar de acuerdo a la presión que existe sobre ellas. Bueno, vamos a cortarlo aquí y vamos a abrir una nueva sesión.